contar tú si quieres. Ya. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a explicar el tema de probabilidad en estadística. Brevemente, empezando con la definición. La probabilidad es la rama de las matemáticas que cuantifica la incertidumbre que puede haber. En este caso, podemos ver en casos favorables o casos totales. La probabilidad es una función de un conjunto definida sobre el álgebra en eventos de espacio muestral que cumplen los tres axiomas de Kolmogorov, como tenemos en pantalla: la no negatividad, la normalización, y para eventos tal vez que puede haber en esos casos disjuntos, que puede ser aditividad contable. Luego tenemos aquí, para comentar un poco más acerca del tema, algunos autores claves acerca de la definición de probabilidad. Quien primero fue Andrei Kolmogorov, que estableció los cimientos en 1933. Pierre Simpson, que fue el pionero de la definición clásica y el análisis de los errores, y Thomas Bayes, que fue quien fundamentó acerca sobre la inferencia probabilística y la actualización de las creencias basadas en nuevas evidencias. Algunas características de la probabilidad pueden ser que la aleatoriedad, que es que estudia fenómenos donde el resultado no es algo que determina; el espacio muestral, como bien lo mencioné, el conjunto de todos los resultados posibles que puedan haber; y la independencia versus la dependencia, que es crucial pues para determinar si la ocurrencia de un evento afecta al otro. Vamos a comenzar con algunos ejercicios con diferentes teoremas. Por ejemplo, en primer caso tenemos el teorema de Bayes, en este caso de un tamizaje clínico, ¿no? En una clínica universitaria se realiza una prueba de tamizaje para una enfermedad rara que afecta al 1% de estudiantes. La prueba tiene una sensibilidad, es decir, que la probabilidad de que puede dar positivo si tiene la enfermedad o no, desde el 98%, y una tasa de falsos positivos del 5%. Por ejemplo, si un estudiante da positivo, ¿cuál es la probabilidad real de que esté enfermo? Aquí tenemos lo que es la fórmula de Bayes, como podemos ver en pantalla, y pasaremos a resolverlo paso por paso. Primeramente, identificando los que son los datos, y como primer dato tenemos el 0,1.01 y acerca del 99%. Luego vamos a hallar la probabilidad total reemplazando los datos y nos da un 0.0593, lo cual luego lo dividimos contra la probabilidad aplicando Bayes y nos da un 0.165. Es decir, que existe un solo 16.5% de probabilidad de que el estudiante pueda estar enfermo. En este caso lo estamos realizando con lo que es Bayes, con el teorema de Bayes. Ahora vamos a dar pase a un siguiente ejemplo que va a dar del tema de distribución exponencial, ¿no? Por ejemplo, dice, el servidor de matrícula recibe solicitudes de alumnos, pero se sabe que el tiempo promedio para la llegada de solicitudes es de 2 minutos. Aquí podemos entender que son 0. solicitudes por minuto, es decir, por eso. ¿Cuál es la probabilidad de que la espera para la próxima solicitud sea menor a 1 minuto? Acá usamos lo que es la fórmula dimensional de función de distribución acumulada, como bien lo vimos. Ahora vamos a pasar a la fórmula que es presente en pantalla, a poder convertir lo que son en los datos. Por ejemplo, tenemos aquí la resolución paso a paso. Aquí tenemos que el parámetro que puede haber, que es de 0.5, como ven en pantalla. Y también se lee que la variable aleatoria que tenemos acá es menor o igual a 1. Y esto pasamos a lo que es la distribución exponencial, dándonos un resultado de 0.6065, que convierte en un 0.3935, o mejor dicho, un 39.35% de probabilidad de que la solicitud aún llegue en menos de 1 minuto.
Bueno, luego de haber visto estas dos maneras, por último tenemos un ejemplo acerca de la distribución hipergeométrica. Aquí nos dice, se va a formar un comité de investigación de 3 personas a partir de un grupo de 10 profesores, 6 de física y 4 de matemáticas. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el comité tenga exactamente 2 profesores de física? Aquí tenemos la fórmula, como podemos observar, donde n es el total, K mayúscula son los éxitos en la población, la N es la muestra y la K minúscula son los éxitos deseados, que queremos encontrar qué probabilidad que hay que 2 profesores de física. Luego vamos a ver, aquí vamos a calcular las combinaciones que pueden haber, ¿no? Eligiendo 2 físicos, ¿no? Como podemos ver en pantalla, los cuales da 15. Luego de ello, cuáles son las formas de elegir un matemático, que son 4, y como lo último, el espacio muestral, es decir, que cuántas formas hay que se puede elegir 3 de las 10 personas, lo cual nos da un resultado de 120. Y pasamos a operar con P, es número total, que es igual a 2, y luego lo dividimos entre 120, que nos da un 60 entre 120, lo cual es 0,5. Es decir, que existe una probabilidad del 50% de elegir pues 2 físicos exactamente en el comité, lo cual queda pues a la mitad y una gran probabilidad, o a la vez no. Ahora sí, le doy paso a mi siguiente compañera que irá mencionando más ejemplos acerca de la probabilidad. Sí se me ve, ¿no? ¿Se me ve bien o se me aprecia todo o solo medio cuerpo? Sí, se me aprecia. Ya. Bueno, vamos a comenzar con la probabilidad que nuevamente les voy a explicar qué es. Bueno, de acuerdo a mi perspectiva, la probabilidad constituye el fundamento matemático para cuantificar lo que es la incertidumbre asociada a fenómenos aleatorios. Formalmente se define sobre un espacio muestral que representa el conjunto de todos los resultados posibles y un álgebra de eventos. Una medida de probabilidad es una función que asigna un número real a cada evento, cumpliendo con las axiomas del Kolmogorov para todo evento. A probabilidad igual a 1 y la aditividad contable para eventos mutuamente excluyentes. En el análisis multivariado, la probabilidad condicional reconfigura el espacio muestral original tras la ocurrencia de un evento condicionante, calculándose como probabilidad A por B igual a probabilidad A B sobre probabilidad B para probabilidad B menos 0. De este concepto se derivan teoremas fundamentales como el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, lo cual va a permitir la actualización de probabilidades a priori en función de nueva evidencia o datos observados. Este va a ser un pilar esencial en la inferencia estadística moderna. Ahora sí vamos al primer ejercicio, por favor. Primer ejercicio. Un sistema de diagnóstico automatizado analiza fallas en un proceso de productos automatizado. Se sabe por datos históricos que la probabilidad de que una máquina falle en un día determinado es del 1%. Si la máquina falla, el sistema de alarma inteligente lo detecta con una tasa de verdaderos positivos del 99% de sensibilidad. Sin embargo, si la máquina funciona correctamente, el sistema emite una falsa alarma el 2% de las veces, que son tasa de falsos positivos. Si la alarma se activa repentinamente, ¿cuál es la probabilidad real de que la máquina esté fallando? Entonces vamos a la solución. Definimos los eventos. La máquina falla. Probabilidad igual a 0.01, por lo tanto, probabilidad
F es igual a 0.99. A, la alarma se activa. Nos dan las siguientes probabilidades condicionales. Probabilidad A por F igual a 0.99 de sensibilidad. Probabilidad A, F igual a 0.02, es la falsa alarma. Entonces queremos hallar la probabilidad a posteriori de probabilidad F por A. Aplicamos el teorema de Bayes y sustituimos los valores, que es de 0.99 por 0.01 sobre 0.99 por 0.01 más 0.02 por 0.99. Probabilidad igual a 0.0099 sobre 0.099 más 0.0198. Igual a 0.099 sobre 0.0297 igual a 1 sobre 3, que nos da igual a 0.33. En lo cual la respuesta nos da, aunque la respuesta nos da que aunque la alarma es muy precisa, el 99%, si se activa la probabilidad real de falla es de solo 33.33%, y esto va a ocurrir porque la tasa base de fallas es extremadamente baja del 1%, lo que demuestra el impacto de los falsos positivos en entornos de baja prevalencia. Ahora vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2. A ver, ya. El tiempo, la respuesta. Ya. El tiempo de respuesta, X en segundos, de un servidor de base de datos, y el tiempo de procesamiento, Y en segundos, de una interfaz de usuario, siguen una función de densidad conjunta dada por f xy igual a k x más 2y, lo cual determina el valor de la constante de normalización k para que sea una función de densidad válida. Calcule la probabilidad de que ambos procesos terminen en menos de un segundo, es decir, probabilidad x mayor 1y mayor 1. La solución, ¿cuál es la solución? Encontrar la k constante para que sea una función de densidad legítima, integral doble sobre todo el soporte, que debe ser igual a 1. Primero integramos respecto a y, que es x más 2y, igual a xy más y al cuadrado, que nos da igual a 2x más 4. Ahora integramos el resultado respecto a x, que es 2x más 4, igual a kx al cuadrado más 4x, 1 sobre 0, igual a k, 1 más 4, igual a 5k. Como 5k igual a 1, despejamos y obtenemos que 1 sobre 5 nos da igual a 0.2. En el punto número 2, calcular la probabilidad de x. Planteamos la integral con los nuevos límites de integración. Px mayor a 1, y mayor a 1, mayor a 1. Evaluamos la integral interna respecto a y. X más 2y igual a xy más y al cuadrado igual a x más 1. Entonces evaluamos la integral externa respecto a x, 1 sobre 5, x más 1 igual a 1 sobre 5, x al cuadrado sobre 2 más x. Igual a 1 sobre 5, 1 sobre 2 más 1, igual a 1 sobre 5, de 3 sobre 2, que nos da todo 3 sobre 10, igual a 0.3. La respuesta sería: existe un 30% de probabilidad de que tanto el servidor como la interfaz respondan de un tiempo menor o igual a un segundo simultáneamente. Ahora vamos al ejercicio 3.
Utilizando la misma función de densidad conjunta del servidor y la interfaz del bloque anterior, fxy igual a 0.2 x más 2y para 0 mayor x mayor 1 y 0 mayor y igual a 2. Encuentre la función de densidad marginal de la variable x, que es tiempo de respuesta del servidor. Calcule el tiempo separado de respuesta del servidor, es decir, su esperanza matemática. La solución. ¿Qué pasó? Un momentito. Ya, densidad marginal de x. Para eliminar la dependencia de y, integramos la función conjunta respecto a y en todo rango de 0 a 2. 0 a 2. 0 a 2 igual a 0.2 xy más y al cuadrado igual a 0.22x más 4 igual a 0.4x más 0.8. Por lo tanto, la función marginal es fx igual a 0.4x más 0.8 para 0. No sé. Ya, por lo tanto, la función marginal de fx, cálculo de ex, x, ya, x por fx, es que no entiendo. Veamos. Ya, ahora seguimos hablando sobre la probabilidad. Siguiente. Bien. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad es una rama de la estadística que permite medir qué tan posible es que ocurra un determinado evento o suceso. Nos ayuda a responder preguntas como: ¿cuál es la posibilidad
de obtener cara al lanzar una moneda? ¿Cuál es la posibilidad de sacar un as de una baraja? ¿Cuál es la posibilidad de que mañana llueva? La probabilidad siempre se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1, aunque también puede expresarse en porcentaje. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a la historia de la probabilidad. La teoría de la probabilidad nació en el siglo XVII gracias a los matemáticos franceses Blaise Pascal y Pierre de Fernand. Ellos estudiaban problemas relacionados con juegos de azar. Posteriormente, otros matemáticos como Lipset desarrollaron esta teoría hasta convertirla en una de las ramas más importantes de la estadística. Siguiente, por favor. Conceptos básicos. Antes de resolver ejercicios, debemos conocer algunos conceptos. Primero tenemos el experimento aleatorio, que es una acción cuyo resultado no puede conocerse antes de realizarla. Por ejemplo, lanzar una moneda, lanzar un dado y sacar una carta. Se llama experimento aleatorio porque aunque conozcamos todos los resultados posibles, no podemos saber cuál ocurrirá exactamente. Siguiente. Ya, seguimos con el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. Se representan mediante la letra S. Ejemplo, al lanzar una moneda, tenemos la posibilidad de que nos salga cara o sello. Al lanzar un dado, tenemos la posibilidad que nos salga el número 1, el 2, el 3, 4, 5 o 6. Siempre que resolvamos un ejercicio, lo primero será identificar el espacio muestral porque representa todos los posibles resultados. Seguimos con el evento o suceso. Un evento es uno o varios resultados del espacio muestral. Se representan normalmente con letras, ya sea A, B, C. Ejemplo, si lanzamos un dado, podemos obtener los números del 1 al 6. Evento A, obtener un número par. Aquí podemos obtener los números que son bien el 2, el 4 o el 6. El evento es aquello que queremos estudiar. Puede estar formado por uno o por varios resultados. Tipos de evento. Como primer tipo de evento tenemos el evento seguro. Este siempre ocurre. Probabilidad 1. Ejemplo, obtener un número menor que 7 al lanzar un dado. Evento imposible. Algo que nunca ocurre. Probabilidad 0. Ejemplo, obtener un 8 en un dado. Y tenemos el evento probable, que puede ocurrir o no. Su probabilidad está entre 0 y 1. Estos tres tipos de eventos son muy importantes porque permiten interpretar el valor de la probabilidad. Bien, ahora pasaremos a conocer su fórmula de la probabilidad. La probabilidad se calcula mediante la siguiente fórmula, que es, tenemos la explicación de cada símbolo, que aquí el P significa probabilidad y la A representa el evento que queremos estudiar. Primero tenemos los casos favorables, que son los resultados que cumplen la condición del problema. Los casos posibles, que son todos los resultados del espacio muestral. Y bueno, esta fórmula es la más utilizada en probabilidad
porque siempre debemos identificar cuántos resultados favorecen el evento y cuántos resultados posibles existen en total. Bien, tenemos aquí las propiedades de la probabilidad. Primera propiedad, la probabilidad nunca puede ser negativa. Segunda propiedad, la probabilidad nunca puede ser mayor que 1. Tercera propiedad, si un evento es seguro. Y cuarta propiedad, si un evento es imposible. Estas propiedades nos van a ayudar a nosotros a poder verificar si un resultado es correcto. Y si obtenemos una probabilidad mayor que 1 o menor que 0, significa que hemos cometido un error en el cálculo. Reglas de la probabilidad. Para resolver problemas más complejos, existen reglas importantes. Como primero tenemos la regla de la suma, que se utiliza cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurra un evento A o B. Ahí podemos ver su fórmula. Ahora, explicación de los símbolos, que viene a ser de la fórmula. Tenemos la probabilidad de que ocurra el evento A, el PB, que es la probabilidad de que ocurra el evento B, la U, que se llama unión y significa A o B, intersección, que significa también A y B. Siguiente. Ahora también tenemos la regla de la multiplicación, que se utiliza cuando queremos calcular la probabilidad de que ocurran dos eventos al mismo tiempo. Si los eventos son independientes, ahí tenemos su fórmula y la explicación de los símbolos también, ¿no? Como ya dijimos, la U volteada significa la intersección y significa I. La X es la multiplicación. Eventos independientes, lo que ocurre en uno no afecta al otro. Ejemplo, lanzar una moneda y un dado. Siguiente. Bien, ahora pasaremos a lo que son los ejercicios. Tenemos aquí el ejercicio 1, que nos dice, en una universidad hay 120 estudiantes matriculados en un curso de estadística. 50 son hombres y 70 son mujeres. Si se selecciona un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Como paso 1 tenemos la aplicación de la fórmula, que ya lo hemos conocido, que tenemos el PA, casos favorables, sobre los casos posibles. Paso 2, los casos favorables, que vendrían a ser las 70 mujeres, casos posibles, que vendrían a ser los 120 estudiantes. En el paso 3 vamos a sustituir lo que es su fórmula y nos quedaría el PA igual a 70 sobre 120. Luego, en el cuarto paso lo vamos a simplificar y nos quedaría 7 sobre 2. Luego, en el paso 5 lo pasamos a decimal y nos quedaría el 0.1833 y pasándolo a porcentaje nos quedaría el 58.33%. Interpretación, existe un 58.33% de probabilidad de seleccionar una mujer. Tenemos ahora el ejercicio 2. En una encuesta realizada a 250 estudiantes, 180 aprobaron estadística. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un estudiante que no aprobó?
En paso 1 calculamos los que desaprobaron, que vendría a ser 250 menos 180, que nos da igual a 70. En el paso 2 aplicamos la fórmula, que es el PA igual a 70 sobre 250, que nos da el resultado 0.28. Llevándolo a porcentaje nos da el 28%. Otra fórmula de poder tener el mismo resultado tenemos siguiendo la misma fórmula, pero restándole el 0.72. Luego tenemos lo que no aprobó, restándolo menos 1, menos 0.72, que igual nos vendría a salir la misma respuesta, que es 0.28. En conclusión, existe un 28% de probabilidad de escoger un estudiante que no aprobó. Siguiente, por favor. Bien. Luego tenemos la regla de unión como tercer y último ejercicio. Aquí tenemos en un salón de 60 estudiantes, 35 estudian inglés, 28 estudian francés y 15 estudian ambos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un estudiante que estudie inglés o francés? En el paso 1 utilizaremos lo que es su fórmula, donde tenemos que, AP, A unión B, menos PA más PB, menos PA intersección B. En el paso número 2 vamos a sustituir toda su fórmula, ¿no? Que vendría a ser menos 35 sobre 60 más 28 sobre 60 menos 15 sobre 60. En el paso 3 vamos a operar y nos vendría el resultado de 48 menos 60. En el paso número 4 lo pasamos a decimal y nos saldría el 0.80. Y en paso 5 se pasaría a porcentaje, que esto vendría a ser el 80%. En conclusión, existe un 80% de probabilidad de elegir un estudiante que estudie al menos uno de los dos idiomas. Siguiendo con los temas de probabilidades, ahora seguimos con lo que vendrían a ser los conceptos claves y fórmulas básicas, iniciando con lo que es la probabilidad clásica, que esta vendría a ser la probabilidad de que ocurra el evento A es igual al número de casos favorables dividido entre el número de casos totales. Luego tenemos la regla de la suma, que vendrían a ser los eventos mutuamente excluyentes si dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. La probabilidad de que ocurra A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Siguiente PPT, por favor. Luego también vamos a tener lo que es la regla del complemento, que aquí nos dice que la probabilidad del complemento de A, es decir, que no ocurra A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Y por último, vamos a tener lo que es la probabilidad condicional, que la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, es igual a la probabilidad de la intersección de A y B, que ocurran ambas, dividida entre la probabilidad de B.
Siguiente. Como primer ejercicio, tenemos la probabilidad clásica y combinatoria. Que el caso nos dice, ¿no? Que en un grupo de investigación de la universidad hay 6 estudiantes de ingeniería y 4 de ciencias. Si se selecciona un comité de 3 estudiantes al azar para representar a la facultad, ¿cuál es la probabilidad de que el comité esté formado por exactamente 2 estudiantes de ingeniería y 1 de ciencias? Paso 1, debemos identificar los casos totales, que vendría a ser el espacio muestral, ¿no? Como sabemos, queremos saber de cuántas formas distintas podemos elegir a 3 personas de un total de 10 estudiantes, ¿no? 6 estudiantes de ingeniería más 4 de ciencias, que nos dan un total de 10. Y como el orden no importa de cierta forma, ya que usaremos las combinaciones, ¿no? N y K, que es igual a N sobre K. En los casos totales, nos dice que la combinación de 10 elementos tomado de 3 en 3 es igual a 120, ¿no? Ya que esto representa todas las formas posibles de armar el grupo sin importar el orden. Como paso 2, tenemos que identificar los casos favorables. Queremos elegir exactamente 2 ingenieros de los 6 disponibles y un científico de los 4 estudiantes que hay, lo cual vamos a tener que multiplicar ambas combinaciones, ¿no? En los casos favorables tenemos la combinación de 6 tomado de 2 en 2 multiplicado por la combinación de 4 tomado de 1 en 1. Nos dice que nos sale 15 por 4, la cual nos da un total de 60. Siguiente. Ya, como paso 3, tenemos que aplicar la fórmula. Usamos la fórmula de probabilidad clásica, la cual nos dice, ¿no?, que la probabilidad del evento comité es igual a 60 dividido entre 120, que bueno, 60 vendrían a ser los casos favorables y 120 los casos totales, lo cual esto nos da un total de 0.5, o como también podría ser el 50% de probabilidad. Ahora pasamos al ejercicio 2, que vendría a ser la probabilidad condicional, que el caso se refiere a los aprobados en la universidad. El caso nos dice que en una facultad el 60% de los estudiantes aprueba matemáticas, el 45% aprueba estadística y el 30% aprueba ambas materias. Si seleccionamos un alumno al azar, sabemos que aprobó matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que también haya aprobado estadística? Como paso 1, tenemos que identificar los datos. Podemos ver que la probabilidad de M es igual a 0.60, o en el contexto del ejercicio también se podría leer como la probabilidad de aprobar matemáticas es el 60%. Luego tenemos la probabilidad de E, que es igual a 0.45 o 45%, ¿no? Que se lee como la probabilidad de aprobar estadística es del 45%. Y por último tenemos la probabilidad de M intersección N, que es igual a 0.30
O también se puede decir que es el 30%, ¿no? Se sabe que el símbolo de la intersección, que es como la U volteada, ¿no? O simplemente una I, por lo de la forma más natural en la universidad, se leería como la probabilidad de que ocurra M y E al mismo tiempo, o sea, de que se puedan aprobar ambas materias, es del 30%. Como paso 2 tenemos que plantear la fórmula condicional, ¿no? Ya que nos piden la probabilidad de que haya aprobado estadística, dado que sabemos que aprobó matemática. La probabilidad de E dado M, o sea, es decir, la probabilidad de aprobar estadística dado que ya se aprobó matemáticas, es igual a la probabilidad de la intersección de E y M, que significa aprobar ambas materias, ¿no? Dividida entre la probabilidad de M, que es solo aprobar matemáticas. Como cuarto paso, tenemos que sustituir y calcular. Queremos elegir exactamente 2 ingenieros de los 6 y de los 4 científicos. Ay, espera. Ya. Al sustituir nos queda 0.30 dividido. Queda 0 dividido entre 60, lo que resulta en 0.5 o el 50%, ¿no? Si ya se aprobó matemáticas, tiene un 50% de probabilidad de haber aprobado también el curso de estadística. Siguiente, por favor. Y como último ejercicio, tenemos el teorema de la probabilidad total, que estas vendrían a ser las impresoras del campus. El caso nos dice que en la biblioteca central hay 2 impresoras, la A y la B. La impresora A realiza el 70% de los trabajos de impresión y la B el 30%. El 4% de las impresiones de A sale con errores de tinta, mientras que en la B ese error ocurre en el 8% de los casos. Si mandas imprimir un documento, ¿cuál es la probabilidad de que salga con error? Siguiente, por favor. Ya, como paso 1 tenemos que definir los eventos y sus probabilidades. La probabilidad de A es igual a 0.70, que también podría ser la probabilidad de elegir la impresora A, es el 70%. Luego tenemos la probabilidad de B, que es igual a 0.30, que también significa la probabilidad de elegir la impresora B es del 30%. Luego tenemos la probabilidad de error dado A, que es igual a 0, que es igual a 0.04, la cual se explica como la probabilidad de que ocurra un error sabiendo que el documento proviene de la impresora A, que es el 0.04%. Y por último tenemos la probabilidad de error dado B, que es igual a 0.08%, la cual también se interpreta como la probabilidad de que ocurra un error dado que el documento proviene de la impresora B, que es el 8%. Siguiente, por favor. Como paso 2 tenemos que aplicar la fórmula de probabilidad total. Esta fórmula suma los errores provenientes en todas las fuentes posibles. La probabilidad total de tener un error
es igual a la probabilidad de elegir la impresora A, multiplicada por la probabilidad de error dado que se usó la impresora A, más la probabilidad de elegir la impresora B, multiplicado por la probabilidad de error dado que se usó la impresora B. Y por último, en el paso 3 ya debemos de calcular, que nos dice que la probabilidad de error es igual al 0.70 por 0.04 más 0.30 por 0.8. La probabilidad de error es igual a 0.028 más 0.024, la cual nos da un total de 0.052. Entonces, como respuesta tenemos que la probabilidad de que un documento tenga error es el 5,2%, que vendría a ser el 0,052. Ahora seguiremos hablando sobre el tema de probabilidad. Hablaremos sobre conceptos, las reglas y aplicaciones. Ahora sobre los temas que vamos a exponer serán los conceptos básicos de probabilidad, los enfoques y axiomas de la probabilidad, regla de la probabilidad y 2 problemas resueltos. Como conceptos básicos de probabilidad tenemos el experimento aleatorio, que nos dice que es un proceso que se puede repetir, cuyo resultado no se puede predecir con certeza. Por ejemplo, observar si un niño logra una tarea. Luego tenemos el espacio muestral, que nos dice que nos va con el símbolo S, que nos habla que es un conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Luego tenemos el evento A, cualquier subconjunto del espacio muestral, un resultado o combinación de resultados de interés. Por ejemplo, en el estudio de entornos de libre atención, el experimento es observar a un niño. ¿Presta atención o no presta atención? El niño presta atención. Luego tenemos enfoques y axiomas de la probabilidad. Por ejemplo, tenemos la regla de Laplace, que es un enfoque clásico, donde nos dice la probabilidad A, casos favorables y casos posibles, donde se aplica cuando todos los resultados del espacio muestral son igualmente probables. Luego tenemos enfoque frecuentista, donde probabilidad A, n de veces que ocurre A, o n total de repeticiones. Y se va a basar en la observación repetida del experimento con frecuencia relativa a largo plazo. Los 3 axiomas de la probabilidad. Aquí tenemos las 3 fórmulas, por ejemplo, de 0 con probabilidad A, que nos dice la probabilidad de cualquier evento es entre 0 y 1. Y la siguiente fórmula donde nos dice 1, dice la probabilidad del espacio muestral completo es 1, que nos dice que es certeza. Y como tercera, tenemos que si A y B son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir juntos. Luego tenemos la regla de la probabilidad. Primero tenemos la regla de la unión. Aquí tenemos la primera fórmula de probabilidad A o B, la P, que es A, más probabilidad B, menos probabilidad A y B. Tenemos que probabilidad que ocurre A, B o ambos. Luego tenemos regla del complemento, que nos habla de probabilidad A es igual a 1, que nos dice que probabilidad de que A no ocurra. Tenemos la probabilidad condicional de probabilidad A por B es igual a P a B, que nos dice que probabilidad de A sabiendo que ya ocurrió B. Y tenemos la regla de independencia,
Esta fórmula nos dice que se cumple solo si A y B son eventos independientes. Luego tenemos los eventos, donde nos dice que mutuamente excluyentes versus independientes. En este cuadro vamos a ver las definiciones, la condición, la regla y los ejemplos. Por ejemplo, la definición de mutuamente excluyentes nos dice que A y B no ocurren al mismo tiempo, mientras que el independiente nos dice que ocurre A no afecta la probabilidad de B. En la condición matemática de mutuamente excluyentes nos dicen de P, A y B es igual a 0, mientras que en independiente la probabilidad de A, B es igual a P menos P y la B. Luego tenemos la regla de la unión aplicable con la fórmula de mutuamente excluyentes y la otra fórmula de independientes. Como último tenemos los ejemplos educativos donde nos dice un niño está presente o ausente, no ambos. Luego tenemos la independientes, que es donde nos dice el sexo del niño y el turno de clase, por ejemplo, mañana y tarde. Ahora tenemos los problemas resueltos, por ejemplo, la regla de unión, donde el enunciado nos habla. En un aula de 40 niños, 25 disfrutan de la actividad del juego libre, mientras que 20 participan activamente en ella y 15 cumplen ambas condiciones. Si se elige un niño al azar, ¿cuál es la probabilidad de que disfrute la actividad o participe activamente? Como primera tenemos los datos, donde nos sale que la probabilidad de A es de 0.625 y la probabilidad de B es 20 sobre 40, que nos sale 0.50, y la probabilidad de los dos juntos nos sale que es 0.375. Luego tenemos la segunda, de aplicar la regla de unión, que nos sale la probabilidad de A y B, la probabilidad de A más la probabilidad de B y la probabilidad de los dos de A y B. Nos da a reemplazar los valores, que nos va a salir 0.625 más el 0.50 menos el 0.375. Como resultado de la probabilidad de A y B es igual a 0.75, que nos saldría un 75%. Como conclusión es que existe un 75% de probabilidad de que un niño elegido al azar disfrute la actividad, participe activamente o participe en ambas cosas. Como problema resuelto 2, tenemos lo que es la probabilidad condicional, donde nos dice el enunciado: de 50 niños evaluados, 30 tienen acceso frecuente a espacios libres, mientras que 24 muestran alta atención y 18 cumplen ambas condiciones. Entonces, calcule la probabilidad de B y A e indique si A y B son independientes. Aquí tenemos los datos de probabilidad de A, que nos sale que es 0.60, la probabilidad de B es 0.48 y la probabilidad de A y B es de 0.36. Como segundo tenemos la probabilidad de los dos, que nos dice que 0.36 de 0.60 es igual a 0.60. Luego tenemos que verificar la independencia, donde la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a 0.60 por 0.48 es igual a 0.288. Como final tenemos que comparar 0.288 con 0.36, donde nos sale que P, la probabilidad de A y B no son independientes. Como conclusión tenemos el acceso a espacios al aire libre está asociado con mayor probabilidad de alta tensión, como 60% frente al 48% general, sugiriendo una relación entre ambas variables. ¿Y por qué esto nos importa, por ejemplo, para nuestra investigación? Porque es la base de la inferencia, porque toda prueba de hipótesis y nivel de significancia, que es P y valor, se fundamenta en conceptos de probabilidad. Luego, nos importa porque la relación entre variables, la probabilidad condicional, permite explorar si una variable, por ejemplo, el aire libre, se asocia con otra, por ejemplo, la tensión. Y por último, la interpretación de resultados, que es entender independencia, ayuda a sustentar porque una correlación observada podría ser relevante.
Y como ideas claves para recordar es que la probabilidad mide qué tan posible es que ocurra un evento, siempre entre 0 y 1, y la regla de unión resta la intersección para no contar dos veces los casos comunes. Y la probabilidad condicional, que es la probabilidad de A y B, permite estudiar relaciones entre variables. Y si probabilidad de A y B con la otra probabilidad de A menos B, los eventos son independientes, si no, existe algún grado de asociación. Y eso sería todo. Muchas gracias.